¿Qué tal? Buenas noches, me presento, mi nombre es Enrique Sebastián Laura. En esta oportunidad me va a tocar exponer acerca del servicio de telefonía satelital. Eh, Soy de la Universidad Tecnológica del Perú y el curso del cual nace esta idea de exposición es el curso de microondas de comunicación satelital de la Facultad de Electrónica. En esta oportunidad voy a representar al grupo uno, que en este caso son mis compañeros Castillo Campos Luis, Cortegana Tuesta Jaycer, mi persona, Sebastián Laura Enrique, y su tabernachera Edgar Ricardo. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que vendría a ser la telefonía satelital, un poco más o menos para introducirnos en lo que vendría a ser el tema en sí. Vamos a mencionar, en realidad, vamos a mencionar un poco en realidad cómo es que durante todos los años que hemos avanzado tecnológicamente, hemos visto una creciente innovación, una creciente, todo, mejor dicho, todos los ámbitos de la tecnología se han reinventado, se han innovado. Y el caso de la telecomunicación no está excepto de esto. Es decir, se han producido cambios muy importantes, cambios que a la orden del día en realidad pueden cambiar, en este caso, la forma en la cual podemos nosotros ver o cómo podemos relacionarnos con el entorno que vendría a ser el tema de la telecomunicación, porque es muy importante en realidad. En este caso nosotros no, bueno, en mi caso, mejor dicho, ¿no? Buscamos identificar, en este caso, un método en sí de transmisión. Las compañías telefónicas en la actualidad hacen uso de diversos medios de transmisión. Uno de ellos es la transmisión terrenal y la que es la vía satélite. Justo esta última es la que nosotros queremos indagar, la que queremos entender. En este caso, ¿no? El uso del satélite como un medio para la transmisión ha logrado resolver muchas premisas y barreras presentadas por su contraparte. Es decir, cuando hablamos de una conexión terrenal, por así decirlo, establecíamos ciertos límites, ya sea, por ejemplo, por la geografía de la zona, por dificultades de relieves, es decir, porque había obstáculos, pero cuando hablamos de uso de satélites, estamos literalmente desplazando todos esos problemas hacia un lado y diciendo, en realidad, sí es posible, todo es posible. Y es en base a esa nueva estructura, en realidad, que la transmisión cumple con los mismos servicios que la transmisión terrenal, con el agregado, obviamente, de una calidad constante y óptima sobre todo el territorio geográfico, lo cual es muy importante porque tiene un mayor alcance. Ya hablamos, por ejemplo, de zonas rurales, montañosas, y ya abocándonos a lo que vendría a ser nuestra geografía peruana, que tenemos, por ejemplo, la zona costa, la zona sierra, la zona selva, que obviamente son zonas de relieves un poco irregulares, ¿no? Es de este modo que este proyecto nace, o mejor dicho, esta idea de en realidad investigar para poder identificar y describir las aplicaciones de los sistemas que presenta la telefonía móvil satelital. Vamos además a mencionar en este caso, ¿no?, lo que vendrían a ser objetivos, es decir, para poder direccionar nuestro trabajo, nuestra investigación, nace un objetivo general, que es el de analizar el nivel de tecnología, en este caso de la telefonía satelital en el Perú, y nacen tres objetivos específicos, que son analizar la evolución de esta, identificar las necesidades y describir las aplicaciones de esta última. Obviamente estos objetivos van a buscar responder a la pregunta en realidad, ¿qué es, de qué se compone y en qué se aplica? Esas tres partes importantes, ¿no? Bueno, yendo un poco a lo que vendría a ser, para recapitular cómo es que llegamos a este punto, vamos a ver el tema de los antecedentes, un poco de historia sobre la telefonía satelital, y es aquí donde podemos recalcar seis eventos importantes en lo que vendría a ser el nacimiento, ¿no?, en este caso de la telefonía satelital. Punto número uno. En este caso, punto número uno se tiene como el año de 1946, más o menos alrededor de la conocida como carrera aeroespacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual tenía como meta, ¿no?, en este caso, el llevar el hombre a la luna. Además, cabe mencionar que además se tenía, ¿no?, un fin alternativo, mejor dicho, no un fin secundario, por así decirlo, un propósito secundario, que era el lanzar un satélite a la órbita espacial. Es así como en el año de 1946, aproximadamente en el mes de mayo, se inicia un proyecto denominado Diseño Preliminar de una nave espacial experimental en órbita, es decir, un vehículo satélite con instrumentación obviamente preparada para poder ser una herramienta científica.
Es en este punto donde la evolución de la telefonía da un vuelco de 360 grados, bueno, de 180 grados. ¿Y por qué menciono esto? Porque da inicio, en este caso, a que a comienzos del año de 1955, en respuesta a esta decisión, la Fuerza Aérea, mejor dicho, y en este caso la Armada, colaboraron en un proyecto denominado Orbiter, que pretendía posicionar un satélite denominado Explorer 1 en un cohete llamado Júpiter C para poder ser enviado al espacio, un 31 de enero de 1958. Para esto, la Unión Soviética responde de una medida bastante importante desde el cosmódromo de Baikonur. En un contraparte, no por así decirlo, lanza el primer satélite artificial de la humanidad, un gran punto importante en la historia. Es decir, el día 4 de octubre de 1957 se establece un punto de cambio en la historia. Este programa, denominado como Sputnik, el cual, al establecerse en órbita, además, cabe mencionar que emitió unas señales radiales en forma de pitidos o sonidos, por así decirlo, comprobando un éxito arrollador, en este caso, en lo que vendría a ser la carrera aeroespacial y en lo que vendría a ser los avances dentro de la carrera de los satélites. Obviamente no se detendrían y avanzarían como, por ejemplo, con proyectos como Sputnik 2, Sputnik 3. Tiempo más tarde, años más tarde, acontecería un punto muy importante, el cual nos data del primer satélite activo denominado como ECO 1A y un satélite adicional que le predecería denominado Telstar 1. En este caso, el ECO 1, el primer satélite de telecomunicaciones, ha sido lanzado al espacio en el año de 1960. Cabe mencionar que durante la primera prueba tuvo que transmitir señales de radio, teléfono y televisión, obviamente, ¿no? Este funcionaba más como un espejo reflector, es decir, poseía la capacidad de rebotar una señal a la Tierra. Era de una estructura más simple que el que voy a mencionar en este momento. El Telstar, en este caso número 1, fue un diseño de satélite para telecomunicaciones explícitamente, de American Telephone a Telegraph Company. Fue lanzado al espacio un 10 de junio de 1962, con dos propósitos muy importantes. La primera, transmitir señales de televisión y establecer comunicaciones por medio del Océano Atlántico. Es así que este satélite fue un punto importante debido a que iniciaría la era de la televisión. Cabe mencionar que una de las primeras pruebas, obviamente, fue realizar la primera llamada de teléfono transmitida por medio de un satélite. Es decir, ahí inició. Obviamente todo esto produjo un cambio realmente importante dentro de lo que deberían ser las telecomunicaciones. Tal así fue el gran impacto que ocasionó que tuvo que intervenir la Comisión Federal de Comunicaciones, denominada como la FCC, para poder controlar la capacidad de usuarios que recibían señales gratuitas por medio de estos satélites. Es así que estos establecen para los satélites una transmisión directa, denominada como DBS, las cuales orbitarían geoestacionariamente, logrando que de este modo todo consumidor deba poseer un sistema DTH y un codificador para poder recibir las señales y descodificarlos encriptados. Es así como en este punto nacen los equipos móviles satelitales, conocidos como terminales. Venían generalmente con una antena retráctil. Bueno, ya más o menos teniendo en cuenta lo que vendría a ser los antecedentes, vamos a pasar a un punto más importante y vamos a ir un poco más rápido para poder entender todo de manera muy dinámica y de manera muy ordenada. Bueno, vamos a pasar a lo que vendría a ser la telefonía satelital. Obviamente, como ya hemos mencionado un poco sobre esto, es un fin, para así decirlo, para poder comunicar un punto y otro a través de un satélite, ¿no? Básicamente sería ello. Obviamente hay tipos, y aquí voy a mencionar importante lo que vendría a ser la telefonía fija y la telefonía móvil en este caso. Obviamente la telefonía fija hablaba de, en este caso, de un punto fijo, es decir, de un equipo o de un dispositivo fijo que se conectaba mediante una antena, obviamente, hacia el satélite y del satélite regresaba la señal hacia otro punto, hacia una antena o hacia un equipo, ¿no? Cabe mencionar que en este caso, obviamente, estamos hablando sobre transmisiones que consiste en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal telefónica emitida desde otro punto de la Tierra, ¿no? Además, se menciona, ¿no?, que en este caso, para establecer comunicaciones móviles mediante satélites en órbita,
se requería, ¿no?, de, en este caso, estaciones de terrenas fijas y estaciones terrenas móviles. Un punto importante también que se podría mencionar en principio es cómo podemos encontrar dos tipos de telefonía, es decir, siendo parte de una telefonía, es decir, satelital, una es fija y otra es móvil, es decir, una es fija, básicamente una estación, y la otra es móvil, de la cual obviamente hablamos de usuarios. Bueno, para entrar en materia, lo que vendría a ser sería el modo de operación de la telefonía satelital fija o rural, porque también se le conoce como rural. Es aquí donde empezamos a hablar sobre las etapas. ¿Qué son las etapas? Bueno, muy bien. Son fases de la comunicación. En este caso hablamos sobre transmisión satelital y recepción. Obviamente la transmisión, en este caso hablamos sobre que por medio del cliente DSAT se establece una solicitud de recursos, en este caso para poder enlazar una llamada. En caso obviamente fuera rechazado o no se pudiera realizar la solicitud de recursos, aparecería como ocupado y se debería reintentar, ¿no? En el punto ya llegando a lo que vendría a ser satelital, hablamos de que en este caso únicamente contamos con, obviamente, un satélite para recibir, en este caso, la señal tratada y repetirla de regreso a la Tierra. Cabe mencionar también que en el punto de recepción, mejor dicho, ¿no?, se encuentra el destinatario relacionado a una alerta de disponibilidad. En este caso, obviamente, el equipo sí brindaba una respuesta, había una alerta de disponibilidad y obviamente se podría realizar lo que vendría a ser la llamada. Hay un error que dice llamada. Cabe mencionar en este caso que el destinatario no recibe el recurso al igual del ancho de banda que va a rebotar, ¿sí? Porque rebota como ocupado. Dentro de los equipos y componentes de un sistema de telefonía satelital fija se pueden encontrar equipos como, por ejemplo, un sistema de telefonía satelital. Hablamos, por ejemplo, la estación central, denominado como el hub, que es un punto de conexión entre los terminales de usuarios remotos, por medio de satélites, en este caso. Este se encuentra, obviamente, formado de una radiofrecuencia, una antena y un sistema de banda base. El sistema de banda base, a su vez, es un grupo de equipos que tiene como principal tarea el mantener una correcta operación del sistema de comunicación satelital. Y este sistema se compone de equipos como un procesador de voz, del hub HSP, por el cual se conecta una banda base con otros módulos. Igual un procesador de voz del hub HVP, por el cual el sistema de banda base se puede enlazar a básicamente sería un PCT, ¿no? Mediante este último se conecta un ISP y obviamente un sistema de gestión de redes NMS. Para mencionar un poco lo que vendrían a ser las características, en este caso, de la tecnología, se tienen, en este caso, cuando nos referimos al rango de frecuencias, en este caso usado, en este sistema de telefonía satelital, que se especifica el uso de la banda Q, los enlaces descendentes, o mejor conocidos como downlink, alrededor de los 11 GHz, y enlaces ascendentes, o denominados como uplink, rondando los 14 GHz. Es además que se puede mencionar, ¿no?, que en este caso se puede utilizar lo que vendría a ser la banda C, un rango que ronda desde 4 GHz hasta 6 GHz. Se tiene también como una característica importante en este punto el hub del puerto del usuario. En este caso, usualmente es por medio de enlaces E1. Y de modo que la transmisión tiene una velocidad de bits que oscila entre 64 y 2048 bits por segundo. Obviamente la modulación, en este caso, hablamos de una modulación QPSK o BPSK. Además, cabe mencionar que en este caso para la telefonía, ya pasando a lo que vendría a ser la telefonía satelital móvil, que es todo lo contrario, una contraparte, se encuentra lo que vendrían a ser dispositivos móviles, que se conectan directamente a lo que vendría a ser el satélite o a una antena para poder conectarse al satélite, rebotar hacia, en este caso, hacia el dispositivo móvil o a una antena y desde la antena ir hacia el dispositivo móvil, ¿no? En este caso, bueno, vamos a pasar a lo que vendría a ser el modo de operación. Y es a su vez que aquí mencionamos a lo que vendría a ser el sistema de telefonía en base a celdas. Es decir, las zonas obviamente geográficas se dividen por celdas para poder, en este caso, hacer como un rastreo del equipo para poder seleccionar, obviamente, hacia qué punto va a ser trasladada o va a ser recibida la información. Es así como podemos mencionar en este punto etapas de un sistema de telefonía satelital fija. Hablamos, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de la transmisión, en el cual en este punto es muy diferente al fijo, donde el usuario se comunica con la estación base en cada celda por medio de un grupo de canales lógicos. Mediante el MSC se enrutan las llamadas
la tasación obviamente, la comunicación con la base de datos y el control de BSC y del Hanover, el cual es el proceso que se da cuando un usuario se moviliza y pasa de una celda a otra, lo que mencionaba. En este caso, obviamente, satelital y recepción es básicamente lo mismo. Recepción sería la contraparte de transmisión, que en este caso va a recibir por medio de interfaces de radio, y el BSS los recursos, en este caso, de la llamada, ¿no? Lo que vendrían a ser los equipos y componentes, se tienen básicamente dos en especial, que vendrían a ser los equipos o dispositivos móviles satelitales o los satélites de comunicación. El modo de operación en realidad en este punto es que el sistema de telefonía celular se conforma de una celda que forma parte de un espectro, que además a su vez impide que haya cruces, lo cual obviamente daría paso a una transmisión o una recepción de señal de voz, de datos o de fax de manera activa. Ese es el modo de operación. Bueno, yendo un poco a lo que vendría a ser, ¿no? En este caso, la etapa de un sistema de telefonía satelital móvil o global, acabamos de mencionarlo, vamos a pasar a lo que vendrían a ser las características importantes de esas etapas. Se tiene como características importantes lo que los sistemas satelitales, en este caso para una comunicación directa, son diseñados para PSC o en este caso un sistema de comunicación personal, debido a que va a ser móvil, teléfonos portátiles o terminales de datos móviles. Los dispositivos a su vez poseen pequeñas antenas no direccionales de poca ganancia en realidad, debido a que no pueden ampliar la señal, por lo cual requieren de recibir señales altas. Este punto es importante. Bueno, yendo un poco a lo que vendría a ser también un tema de la cobertura, que es muy importante en ese tipo de servicio, la cobertura de los satélites indica el área de la superficie terrestre cubierta por un determinado satélite y delimita por un contorno de densidad de flujo de potencia constante. La intensidad de la señal no es uniforme, en este caso, ¿no? De toda la señal, de toda la zona de cobertura, por lo que algunas estaciones terrestres situadas en el borde de la cobertura tienen una menor densidad de flujo de potencia y son más susceptibles a las interferencias meteorológicas o a la pérdida de señal. Bueno, vamos a pasar a los tipos de cobertura, en este caso. Cuando hablamos de tipos de cobertura, hablamos, por ejemplo, tenemos a cobertura mundial, a la cobertura hemisférica, a la cobertura zonal, a la cobertura de puntos o pinceles, a la cobertura en forma, a la cobertura multihaz, alcance de cobertura, en este caso también. Y obviamente tenemos, ¿no?, que en este caso los satélites pueden tener diferentes áreas de cobertura en función del número de transpondedores o lóbulos que pueden generar la antena transmisora del satélite. Es a su vez que la cobertura de un transpondedor satélite viene determinada por la anchura del lóbulo principal o de la antena transmisora del satélite. La forma de cobertura además depende también de la posición del satélite en el espacio o de la forma obviamente del relieve terrestre en la zona de cobertura. ¿Sí? Dentro de lo que vendría a ser también, podríamos determinar, por ejemplo, un valor o un punto importante de las potencias de cobertura. Es decir, las zonas de cobertura se muestran en mapas que indican el valor de la PIRE, del satélite, en decibelios en este caso. Los datos del PIRE se utilizan para calcular el diámetro o la ganancia, mejor dicho, de la antena receptora en la estación de tierra en cada lugar de recepción de la señal. Y esto es lo que vendría a denominarse potencia por cobertura. Vamos a pasar a lo que vendrían a ser las órbitas. Es así que en este punto tenemos órbitas, una clasificación. Por altura tenemos las LEO, MEO, GEO y GEO. LEO viene a ser obviamente menores que 1500, MEO estamos hablando entre 1500 a 2000, GEO estamos hablando de mayores, en este caso no, menores a 2000 kilómetros, 20.000 kilómetros diré, y el GEO ya estamos hablando de números más grandes que deberían ser 36.000 kilómetros. Otra clasificación se tiene es por su inclinación. En este caso la ecuatorial sería una inclinación de grado 0, inclinación baja, inclinación alta, polar e inclinación crítica. Es así que en este punto también podemos mencionar un tipo de clasificación por la forma, ya sea circular o elíptica, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la monilla, que es geo con inclinación crítica, transferencia de Hoffman, entre otras, por ejemplo, podemos mencionar la parabólica o la hiperbólica. Clasificación por dirección del movimiento del satélite en este punto. Directamente el satélite se mueve hacia el oeste, inclinación de 90 grados, o en un retograma que sería, se mueve hacia el oeste. ¿Sí? Bueno, en este punto también vamos a mencionar lo que vendría a ser la banda de frecuencia, y es en este punto muy importante en el cual debemos recalcar las bandas. Es decir, la UIT, que es el organismo que se encarga en este caso de
sugerir, mejor dicho, y de gestionar, obviamente, el tema de la comunicación satelital, nos denomina que se pueden trabajar con dos bandas diferentes, banda L y banda S. Los servicios están localizados en la banda de banda L y banda S, donde la propagación es más favorable en este punto, ¿no? Cabe mencionar que en este caso hablamos de banda L, banda S, la banda L de 1 a 2 GHz, banda S de 2 a 4 GHz, de un enlace ascendente de 1.61 a 1.66 en el caso de banda L, y en el caso de la banda S de 2.025 a 2.11. Se utiliza en este caso la banda L para comunicaciones móviles por satélite, radiolocalización, audio, MSS y GNSS. En el cambio de la banda S se tiene una comunicación móvil por satélite, fija, radiodifusión, navegación, MSS y TTIC. En este caso, también podemos mencionar lo que vendría a ser la frecuencia de operación, ¿no? En este caso tenemos que la frecuencia óptima para una comunicación varía entre 1 a 10 GHz, aunque se emplean frecuencias de hasta 40 GHz, cabe mencionar. Algunas de estas bandas empleadas en comunicaciones satelitales son compartidas con enlaces terrestres de microondas. Por ello debe evaluarse obviamente si va a realizarse una interferencia en este tipo de casos, ¿no? Yendo ya un poco a lo que vendría a ser la recomendación de la OIT, se tienen, por ejemplo, puntos importantes como vendría a ser, ¿no? La gestión del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas de los satélites, radiodifusión terrestre y radiocomunicaciones por satélite, propagación de las ondas de radio, sistemas y redes de servicio de fijo por satélite, servicio fijo y servicio móvil, es decir, mantener un respeto hacia estos puntos porque son muy importantes para otros tipos de servicios. Además de uso de la amplia gama de servicios inalámbricos, incluidas las nuevas tecnologías de comunicación móvil, ¿no? Yendo a lo que vendría a ser un poco sobre qué tipo de implementación de esa tecnología y las variaciones tenemos al punto más importante, el MSS, que es para comunicaciones entre usuarios móviles empleando terminales portátiles instaladas en barcos o aviones o autos en movimiento. Sus aplicaciones, por ejemplo, son el teléfono terrestre, el LMSS, marítimo, el MMSS, y el aeronáutico, el AMSS. Dentro de lo cual podemos mencionar, obviamente, también de la tecnología, ventajas y desventajas. En este caso no se tiene como una ventaja una cobertura más amplia, es decir, una cobertura que puede abarcar más espacio. Tecnología sin cables, obviamente, es una tecnología inalámbrica, obviamente no es afectada por barreras naturales, hablo de obstáculos, también es exenta a catástrofes, porque debido a que cuando usualmente se dan las catástrofes, las líneas llegan a saturarse, lo cual mediante un teléfono satelital no pasa, no pasa. Hay una calidad mucho más importante, mucho más notoria en ese punto, ¿no? Además de una entrega simultánea de información a un número ilimitado de estaciones, con anchos de banda flexibles. Además se tienen enlaces fijos con rutas de respaldo independientes de las redes terrestres. Nuevos mercados y modelos de negocios, rápida instalación de las terminales una vez puesto en órbita el satélite, y obviamente lo que debería ser la existencia de terminales de relativo bajo costo e instalaciones temporales para comunicaciones eventuales. Es un poco más sencillo, un poco más práctico y a su vez un poco más asequible para todos. Tenemos desventajas también, en este caso el retardo, ¿no? De un enlace satelital en el peor de los casos de 0.25 segundos, es decir, para una señal sería de 0.50 segundos. De un eco, en esto se puede contrastar, ¿no? Que el retardo para un enlace de fibra óptica entre Washington y Ginebra es 0.03 segundos en 7.600 kilómetros, es decir, es algo notorio. Comunicación muy sensible a lluvias, atmósfera y condiciones medioambientales que producen alteraciones adicionales, obviamente, en el espacio. Bueno, mejor dicho, en las capas, en este caso, de lo que debería ser el planeta Tierra. Existen a su vez pocas bandas de frecuencias y requiere altas potencias. Fuerte inversión en desarrollo, puesto y mantenimiento de la órbita del satélite, proceso de gestión y mantenimiento muy complejos, vida útil del satélite limitada de 7 a 15 años, vulnerabilidad a radiación meteorológica, micrometeoritos, manchas solares, fuertes gradientes térmicos y alto básico, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, componentes del segmento. Obviamente ya aquí llegamos a un punto más importante. Tenemos componentes del segmento satelital y del segmento terrestre. Vamos primero por el satelital. Existen en este caso dos tipos, o mejor dicho, ¿no? Dos tipos generales de sistemas de satélites. Los satélites que se encuentran en la órbita terrestre, denominadas como geoestacionarias, y aquellas que no, que se llaman NGEO, o mejor dicho, no geoestacionarias. Principalmente de órbita media, denominada como MEO, ya hablamos de ello, y baja, LEO.
En este caso hablamos de geo, por ejemplo, cuando la órbita está en el plano ecuatorial de la Tierra, una distancia aproximadamente de 36.000 kilómetros, y en consecuencia el periodo orbital es exactamente igual al periodo de rotación de la Tierra. Esto obviamente nos permite a nosotros que las comunicaciones sean posibles a través de un geo, debido a que perpetran una latencia mínima de transmisión de ida y retorno de por lo menos medio segundo. Es así como pasamos a otro que vendría a ser el MEO, o denominado como Medium Earth Orbit, es decir, los satélites de órbita terrestre se encuentran a una altura de entre 10.075 kilómetros a 20.150 kilómetros. A diferencia en este caso de los geos, su posición relativa respecto a la superficie no es fija, es decir, obviamente hablamos de móvil. Al estar en una altitud menor, se necesita un número mayor de satélites para obtener una cobertura mundial. En este caso del LEO, se tiene que los satélites LEO están situados en órbitas bajas de 1.500 kilómetros, a lo mucho por término medio, aunque pueden estar entre 200 a 2.000 kilómetros, ¿no? Esa minimización de retardos de latencia permite la generación de aplicaciones muy sensibles a tiempo real, como la transmisión de voz, la videoconferencia y aplicaciones avanzadas en el trabajo corporativo. Cabe mencionar aquí que, por ejemplo, se tiene en este caso satélite de baja órbita terrestre, al Global Star LEO, es decir, Global Star LEO cuenta con 52 satélites móviles, es decir, es un sistema en realidad de telefonía móvil. 48 de ellos son satélites principales que circulan a la Tierra a una distancia de 1.414 kilómetros en órbita circular y se encuentran distribuidos en 8 planos inclinados a 52 grados respecto al Ecuador. Esos satélites en realidad utilizan la tecnología CDMA, la cual permite captar más del 80% de la superficie de la Tierra, y obviamente teniendo en cuenta una cobertura completa y permanente del planeta entre los 70 y menos 70 grados de latitud en cada centímetro, obviamente. Pasando a lo que vendría a ser el componente del segmento terrestre, ¿no? Entendemos que el componente del segmento terrestre es el conjunto de equipos de comunicaciones y cómputo terrestres, marítimos o aeronáuticos que se emplean para transmitir o recibir una o varios satélites, en este caso, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, en este caso, tipos. Las estaciones terrestres son instalaciones sobre el suelo diseñadas para la comunicación directa en tiempo real con los satélites y están divididas, por así decirlo, en centro de mando y control de red a satélites. Se pueden dividir en solo recepción, se utiliza un sistema de transmisión de música o video como la señal de televisión directa al hogar, y solo transmisión, es decir, sistema de adquisición de datos, por ejemplo, para las alarmas de las diferentes estaciones del oleoducto del norte del Perú. Estaciones emisoras receptoras, que son una mezcla de ambos, que se utilizan para transmisión de voz, datos e internet. Es así que podemos mencionar, por ejemplo, algunas características, como son que, por ejemplo, en este caso, se encarga de la explotación del servicio, el control de los satélites. Su arquitectura, además, depende muchísimo de la misión, de la altitud y de la órbita de los satélites. Cabe mencionar también que, por ejemplo, en este caso, se tiene, bueno, mencionando un poco, ¿no?, sobre, en este caso, las estaciones de control asociadas al satélite, podemos mencionar lo que debería ser una estación terrenal de satélites, LEO Gateway, Centro de Control de Operaciones de Terreno, GOCS. En este caso son responsables de planear y controlar el uso de satélites LEO por los terminales de las gateways. Para coordinar esto utilizan obviamente el sistema SOC, el plan de control de cada GOC por los gateways, y el control de la ubicación de los satélites es propio para cada gateway. ¿Okay? El Centro de Control de Operaciones Satelitales, denominado como SOCS o SOC en este caso, maneja la constelación de satelitales Globalstar. El equipo de la SOC controla sus órbitas y provee telemetría y un servicio de comando para las constelaciones Red de Datos Globalstar GDE. ¿Sí? Bueno, en este punto pasamos a lo que vendría a ser las estaciones Globalstar. Están basadas en 3 o 4 grandes antenas, tienen en base una administración de switches y un control de operación remoto. ¿Sí? Vamos avanzando un poco, vendría a ser lo que vendrían los satélites que operan con esa tecnología, ejemplos de satélites en este caso, se tienen al Skybridge, al Teledeep y al Celestri. Es decir, en este caso tenemos, ¿no?, patrocinado principalmente por Alcatel. Se trata de una consideración de 4 satélites LEO con un presupuesto de unos 3.500 millones aproximadamente de dólares, y se espera que esté configurado para el 2001, es decir, ya se encuentra configurado. El Teledesic se trata del proyecto más avanzado y de mayor envergadura en el Estado actual en el tema de las constelaciones, y en consecuencia uno de los más controvertidos. Inicialmente se preveían 840 satélites LEO que operaban en banda K y estaban situados en 21 órbitas a una distancia de 700 kilómetros de la Tierra. El Celestri, un sistema global de satélites no estacionarios, denominado como NGCO, que proporciona una amplia gama de servicios de comunicaciones de banda ancha en tiempo real como parte del llamado servicio fijo por satélites FSS.
Además de unas recomendaciones y conclusiones en las cuales podemos mencionar, por ejemplo, ¿no? Que en cuanto a la teoría satelital, se puede hablar de los avances que se han tenido en los últimos años, en lo que anteriormente era imposible establecer una comunicación satelital entre dispositivos. A su vez, el modo de funcionamiento que nos ofrece la telefonía satelital es importante porque las redes se caen a menudo debido a catástrofes naturales. Para ello es necesario el desarrollo de una tecnología y debido a que la hay, deberíamos implementar. Los primeros satélites, a su vez, fueron diseñados, en este caso, para una cobertura global, lo que provocó diferencias significativas y tuvo que necesitar la intervención de la FCC. A su vez, podemos mencionar otros, por ejemplo, como que en este caso, los GEO, son satélites geoestacionarios, situados a una distancia de unos 36.000 kilómetros. Los MEO son satélites no geoestacionarios, situados a una altura de 10.000 kilómetros a 20.000 kilómetros. Y los LEO son satélites no geoestacionarios, situados a una órbita baja no superior a 2.000 kilómetros. Muchas gracias por su atención y gracias por todo.